Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Raquel y soy alcohólica. Hola Raquel. Pues doy gracias por el espacio que en estos momentos se presta para hablar sobre ese tema, ¿no? De la perversa enfermedad del alma, y más en este caso siendo mujer, ¿no? Siendo mujer en estos tiempos, en esta actualidad, ¿no? Porque para Raquel hablar de ese tema, pues al paso de los tiempos me costó mucho trabajo, ¿no? Me costó mucho trabajo porque hablar de alcohol, en el caso de una madre de familia, ¿no? De una madre de hijas, de una esposa, de una hija, que venía de una familia totalmente tradicional, pues no es fácil, ¿no? No es fácil admitir que hay un problema dentro de nosotros, ¿no? Para mí no era fácil aceptar que yo tenía un problema con el alcohol, ¿no? Que el alcohol en esos momentos, cuando yo llego a una agrupación de cuarto y quinto paso, pues me había ganado, ¿no? Me había ganado y había entrado por la puerta grande a mi casa, ¿no? Había entrado por la puerta grande llevando una gran destrucción a lo que son mis hijas, a lo que era en ese entonces mi pareja, a mis padres, ¿no? En ese momento yo no quería aceptar, yo no quería aceptar que tenía un problema, ¿no? Como lo es con muchas mujeres en la actualidad, ¿no? Para mí fue muy difícil cuando me hacen la invitación de llegar a un grupo de cuarto y quinto paso, simplemente del hecho de ver las letras de doble A, ¿no? O sea, decía, ¿cómo yo, no? Una persona que ante la sociedad todo el tiempo trató de cubrir, ¿no? Esas expectativas, ese del qué dirá la demás gente de ti, ¿no? Esas ideas que desde mi infancia, pues mi madre había metido dentro de mi cabeza, ¿no? Pero el ver realmente cuando yo me encontraba solas y todos esos pensamientos, todas esas emociones que me abordaban, ¿no? Todas las actitudes que yo empezaba a hacer con la gente que estaba a mi alrededor, ¿no? Para Raquel, el empezar a recordar esa parte de su historia y hoy compartírsela a muchas mujeres, para mí hoy es un gran tesoro, ¿no? Ha sido un proceso muy doloroso, un caminar muy largo, ¿no? Con consecuencias muy graves, ¿no? Pero hoy sé que el haber podido pasar por esas experiencias, el poder empezar a desenredar esa gran madeja, ¿no? De por qué llegué a esa situación, ¿no? Hoy lo veo que es como romper el silencio, ¿no? Romper el silencio de muchas situaciones que no nos atrevemos a hablar, ¿no? Cuando yo llego a esa situación, compañeros, yo empecé a justificar, ¿no? En ese entonces mis hijas eran unas niñas pequeñas, ¿no? Yo hoy recuerdo 3, 5, 9 años, ¿no? Y empezar a justificar que pues Raquel muy joven se había casado, ¿no? Muy joven se había casado, decía que se había sometido en muchos aspectos, como decía, el tratar de cumplir con las expectativas de los demás, fingir una vida que no era, ¿no? Siempre ante los demás que todo estaba bien. Pero pues guardando un montón de cúmulos, un montón de emociones, un montón de sentimientos, y llega por allá a mi vida lo que es el alcohol, ¿no? Yo justificaba y decía que yo tomaba porque pues ya ellas estaban un poco grandes y yo podía entretenerme un poco, ¿no? El fin de semana, ¿no? Que decía que no hacía daño, ¿no? La realidad es que Raquel no quería hablar todas esas cosas que había acumulado durante años, ¿no? Desde una infancia, desde ese lugar donde ella había nacido, ¿no? Desde esa familia con esas imposiciones, desde esa mamá neurótica. O sea, en pocas palabras, no quería externar todo el cúmulo de cosas que fueron pasando durante un montón de años, ¿no? Llega el alcohol a mi vida, compañeros, y yo recuerdo que pues de las primeras veces que yo empecé a tomar, la primera copa para mí no era agradable, ¿no? Pero el empezar a sentir esa sustancia dentro de mi cuerpo, ese de empezarte a desinhibir, ¿no? Una persona que toda su vida había sido reprimida, el empezar a sentirte, libre, ¿no? Libre, y lo más importante para mí pues era la fuga, ¿no? La fuga de muchas situaciones que en ese momento estaba yo pasando. En ese momento mi madre estaba muy grave, ¿no? Y yo no entendía,
pues el porqué de todas esas cosas, ¿no? Una relación bien destructiva con el padre de mis hijas, ¿no? Y recuerdo, ¿no? Cómo empieza así ese andar, ¿no? Y yo impulsivamente siempre en cada salida, en cada fiesta que yo justificaba, pues era una tras otra, ¿no? Una tras otra, yo decía que me estaba divirtiendo, que no le hacía daño a la gente, ¿no? Que era normal, que no pasaba de una fiesta y al día siguiente todos como si nada, ¿no? Y pues eso claro que dicen que es la perversa enfermedad del alma, ¿no? El alcoholismo, ¿no? Cuando yo decía que no había ningún problema. Claro que fue gradual, compañeros, porque esas fiestas que yo a lo mejor empezaba cada 8 días, pues después eran 2 días cada 8 días, ¿no? Y después 3 días cada 8 días. ¿Y cuál mamá responsable, no? Cuando empiezan a venir esas situaciones en que en esa borrachera, pues yo decía que no era una bebedora problema, ¿no? Porque yo decía, pues no soy de los borrachos que se andan golpeando, que andan gritando, que andan diciendo un montón de cosas, ¿no? Era de esas alcohólicas que siempre terminaba totalmente peda y siempre llorando, ¿no? Siempre llorando, siempre hablando de mi pasado, ¿no? Diciendo que la gente me había abandonado, que estaba sola, ¿no? Y al principio quisiera decirte que mis hijas sí se quedaban en casa, pero después un alcohólico con esa enfermedad, con todo eso que traes dentro de tu alma, pues a huevo que va creciendo, ¿no? Las fiestas ya no eran ni siquiera salir, ya eran en tu propia casa, ¿no? Ya tus hijas empezaban a ver esos estados en los que te encontrabas y esas ridiculeces que empezabas a hacer, ¿no? Creyéndote la chistosita, ¿no? Creyendo llamar la atención, ¿no? Les decía, ¿no? Las consecuencias, claro que vinieron, ¿no? Porque no era grato el decir que, pues, como yo me jactaba que era una buena madre, el lunes toda cruda, toda molesta, toda enojada, párate con gritos, ¿no? Con malos tratos, diciendo a tus hijas para lo de la escuela, ¿no? Porque decías que justificabas, ¿no? Como cualquier alcohólico, ¿no? Que por el hecho de que cumplías con las normas dentro de la sociedad, podías seguirte alcoholizando, ¿no? Es en esos estados, compañeros, cuando a mí me llega el mensaje justamente por una madre de una compañera de mi hija mayor de la escuela, para invitarme a vivir lo que era la experiencia, ¿no? Cuando a mí me invitan a vivir la experiencia, compañeros, yo decía que no sabía por qué me invitaban, ¿no? Si yo vivía tan bien, ¿no? Hoy comparto, ¿no? Vivía tan bien, viviendo tan mal, ¿no? Pero no, Raquel no alcanzaba ni siquiera a visualizar realmente por qué se sentía así, ¿no? Realmente por qué era esa necesidad tan imperiosa de tomarte un vaso y luego otro vaso y luego una botella y la que sigue, ¿no? Y al mismo tiempo el recordar y aceptar que muchas veces ya se había acabado el dinero, ya se había acabado las botellas que estaban y pues los vasitos que sobraban de las amigas, ¿no? O sea, con esa necesidad tan imperiosa, ¿no? Esas borracheras donde muchas veces ya salíamos del bar donde estábamos y yo ya estaba bien tomada y hacía que se pararan en un Oxxo, ¿no? Y exigía que me compraran otra botella porque dentro de ese estado de alcoholismo, cabrón, en el que yo ya estaba así de momento olvidarme de todo, a fuerzas que al final de esa etapa del alcohol, de momento venía todo lo que yo me quería fugar, ¿no? Venían esos recuerdos, venían esas dolencias, ¿no? Y yo empecé a hacer de mi amigo el alcohol, ¿no? Para Raquel el alcohol era su gran amigo, ¿no? Era el que le iba a escuchar, era el que le iba a entender, era el que le iba a comprender, era el que no le iba a estar molestando, ni se le iba a estar haciendo de a pedo, ¿no? Y eso era lo que empezó a hacer el alcohol dentro de mi vida, ¿no? Les digo que obviamente la gente se da cuenta, ¿no? Porque por más que tú trates de fingir ante los demás, hay una parte en tu rostro y en tu espíritu que decreta esa parte a los demás, ¿no? Entonces, cuando a mí me mandan el mensaje, me pasan el mensaje, compañeros, pues yo no entendía ni por qué lo estaban haciendo, ¿no? O sea, les digo, yo decía que no tenía problemas, que pues estaba bien, que pues era normal, ¿no?
hablan aquí de la juventud, yo llego a los 30 años a AA, ¿no? Entonces decía, ¿cuál problema puede haber, no? Totalmente inconsciente. Y entonces me pasan el mensaje y voy a vivir esa experiencia, ¿no? Hoy con el paso de los años, compañeros, yo he entendido que fue una de las contadas decisiones asertivas que he tenido en mi vida, ¿no? Yo no sabía realmente qué era lo que estaba pasando dentro de Raquel, ¿no? O sea, yo no podía externarle a las demás personas pues esas situaciones, les decía solamente mediante el alcohol, ¿no? Entonces les digo que como mujer, para que tú realmente hables esas cosas, o como por ejemplo en este momento que te pares en un foro y lo empieces a externar, pues claro que ha sido un gran paso, ¿no? Un gran paso con mucho dolor, ¿no? Porque dicen aquí, ¿no? Lo primero que hice, pues fue ir, ¿no? A una hacienda, a quejarme, ¿no? A decir que la demás gente me había hecho, a hablar de su orfandad, ¿no? Y de todas las situaciones que estaba viviendo. Pero eso solo era el comienzo, ¿no? Era el comienzo de un despertar de conciencia, ¿no? De conciencia, porque hace rato, ahorita yo lo comentaba, ¿no? Cuando dices, es que se había vuelto mi amigo, ¿no? Y el darme cuenta que aquellos compañeros que me recibieron me dijeron que tenía que hacer, pues, un viaje, ¿no? Un viaje a ver dónde había empezado todo, ¿no? Porque era muy cierto que todas esas cosas que yo había acumulado durante muchos años no eran al momento, ¿no? O sea, Raquel tenía que hacer un alto en su vida, una pausa en su vida, ¿no? Para ver cómo habían ocurrido las cosas, ¿no? Porque en este momento me sentía como me sentía, ¿no? Porque para mí era bien grato salir a la calle, presentar mi mejor cara, pero como les decía, cuando estaba sola, cómo me sentía, ¿no? Una persona que a lo mejor ante los demás ríes, ¿no? Pero cuando estás sola te quieres morir, ¿no? O sea, ya no aguantas. Dices, fracasé en todos los estados de mi vida, o sea, ya no puedo con esto, es algo que me ahoga, algo que me asfixia, ¿no? El entrar a este programa de lo que es cuarto y quinto paso, pues claro que te hace hincapié, ¿no? A voltear, como les decía, a la página de atrás del libro, ¿no? A ver dónde iniciaron las cosas. Y pues sí, no era grato, ¿no? No era grato ver que todo había tenido un inicio, ¿no? Todo un inicio, el recordar, ¿no? Que me decían esas personas, todo tuvo que ver desde mi primera sociedad, ¿no? ¿Qué fue lo que fue ocurriendo, ¿no? O sea, por qué a estas alturas de mi vida busco refugiarme en algo, ¿no? Pues darte cuenta que toda la vida estuviste buscando refugiarte en algo, ¿no? Que ese sentimiento en ti venía desde tu infancia, ¿no? Que no era grato para mí el recordarme que pues cuando tenía 5 o 6 años me parara en la ventana de mi recámara y de momento pensar, ¿hay una persona en el mundo que sí me quiera? O sea, ¿cómo es posible que una niña de 5 o 6 años pensara esa situación, no? El enfrentar que la familia en donde yo había crecido, pues era una familia totalmente disfuncional, ¿no? O sea, son las cosas que nosotros no decimos desde pequeños, porque mi mamá siempre fue una persona que decía que había que guardar las apariencias, ¿no? Que había que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Una persona muy dura, una persona hoy lo veo con mucho dolor y con mucho sufrimiento, ¿no? Que donde se repetía la cadena que había pasado conmigo, que no había sabido o no le habían enseñado, ¿no? A externar todas esas cosas, todas esas situaciones, y que por mucho tiempo así ocurrió, ¿no? En mi infancia, pues yo siempre estuve anhelando, ¿no? Anhelando esa situación de una familia, siempre estuve anhelando una mamá que pues me volteara a ver, ¿no? Porque esa señora era bien canija, bien enojona, bien... Era una persona especial, ¿no? Y ese papá, pues que siempre estuvo ausente, ¿no? O sea, siempre estuvo ausente, siempre era lo que la mamá decía, ¿no?
y ir creciendo de ese modo, ¿no? Encuentras rechazo en la escuela, porque eran las cosas que tenía que empezar a ver, ¿no? Ese rechazo en la escuela porque pues mi mamá me había hecho reprimir en todos los aspectos, ¿no? No tener libertad hacia muchas cosas y siempre andar buscando, ¿no? O sea, por más que me esforzara, pues mi lugar en esa casa era el mismo, ¿no? Como cuando dicen el cero a la izquierda, ¿no? Obviamente que como niña vas creciendo y vas pasando de etapa, ¿no? De niña te vuelves adolescente, ¿no? Y el empezar a admitir que dentro de mi adolescencia, pues yo ya no anhelaba que mis padres me voltearan a ver, ¿no? Dentro de mi adolescencia empezó ese resentimiento en Raquel de decir, quiero crecer más, ¿no? Quiero crecer más para salirme de esta casa donde nunca me he sentido parte, ¿no? Donde yo decía que no era hija de ellos, ¿no? Por el trato que ellos tenían hacia conmigo, donde sentí ese vacío y esa soledad de años, ¿no? Porque, y no tenía otro modo en que desahogarlo, ¿no? O sacarlo, o sea, yo decía, yo quiero crecer, voy a empezar a trabajar, empiezo a trabajar desde los 15 años, ¿no? Para ver el momento exacto en el que me abra de aquí, porque yo no necesito nada de ustedes, ¿no? O sea, yo no quiero nada de ti, mamá, sigue en tu casa, con tus gritos, con tus palabras, tú, mi papá, que nunca has estado, pues ahí quédate, y yo voy a poder con la vida, ¿no? Yo sola voy a poder con la vida, ¿no? Llega el momento en el que yo me salgo de esa casa, ¿no? Y estando aquí, pues empiezas a hacer hincapié en todas esas decisiones que yo fui tomando, ¿no? Desde el tema, ¿no? La perversa enfermedad del alma. Y eso es justamente lo que pues trato de compartir, ¿no? No eran tanto los factores externos, compañero, eran los factores internos que yo ya iba acumulando en mi alma y en mi corazón, ¿no? Ya estando dentro del programa, pues muchas veces nos enseñan lo que son las enfermedades, nos cuentan, nos hablan sobre las enfermedades del alma, ¿no? Las heridas del alma, ¿no? Y el ver que yo había hecho de cada una de ellas una arma infalible en todos los aspectos de mi vida, ¿no? O sea que en su momento sí fui una persona que tenía el anhelo, ¿no? Y cuando tú te vas llenando de esas situaciones, ¿no? Cuando vives el abandono, el rechazo, la humillación, la injusticia, ¿no? Cómo se vuelve esa parte de la perversidad dentro de mi mente de decir, ya no quiero nada de nadie, ¿no? O sea, yo hoy voy a hacer mi vida, ¿no? Sí lo quise, sí lo necesité, pero no necesito de ustedes, ¿no? Logro salirme de esa casa, ¿no? Logro salirme de esa casa desde la edad de 15 años. Me caso a los 18 años, ¿no? Les decía, no hay esa parte en la que yo hubiera dejado guiarme por alguien, ¿no? Que hubiera esa parte, les digo hoy, que hubiera esa escuela de cómo trabajas la parte espiritual en un ser humano, cómo trabajas lo que son las carencias, cómo trabajas lo que son los apegos, ¿no? Que alguien realmente de corazón, como lo hacemos nosotros los alcohólicos, llegue, se siente contigo y te escuche, ¿no? Llegue, se siente contigo y te platique su historia, que puedas sentir un puente, una comprensión, ¿no? O sea, siempre luchando contra las cosas que la sociedad te impone, con los patrones que ya vienen marcados de familias, ¿no? Porque estando aquí yo puedo darme cuenta que mi madre y mi padre, pues a fuerzas que tuvieron una historia, ¿no? A fuerzas que tuvieron muchas heridas y muchas situaciones y que pues en ese momento solo dieron lo que tenían, ¿no? Y sucesivamente así pasó conmigo y yo en su momento lo hice peor, ¿no? Porque mis padres no fueron alcohólicos, ¿no? Era mi madre totalmente neurótica, pero yo fui una madre neurótica y alcohólica, ¿no? O sea, tanto que me quejé de esas situaciones y el entrar al programa y de momento ver cómo fue que me fui conduciendo, ¿no? Equivocadamente, ¿no? Les decía, dentro de esas heridas del alma, cuando pierdes, o más bien ni siquiera tienes lo que nos han enseñado dentro del programa, que es un sano juicio, ¿no?
porque en Raquel no había un sano juicio, ¿no? Una persona totalmente visceral, que te llevas a lo que dice tu mente, ¿no? Y nos han dicho aquí, tu mente miente, ¿no? O sea, es el peor enemigo que tú puedes tener, Raquel, y es así como yo me conduje por mucho tiempo, ¿no? Pensando que yo tenía la razón y lo más importante, ¿no? Que dentro de los sentimientos ya no había ese amor, ¿no? Ya había lo que era ese odio, ¿no? Porque eso era realmente por lo que yo me empecé a llenar, por lo que yo me empecé a llevar y a conducir, ¿no? Diciendo que hacía las cosas bien. A los 18 años me caso, ¿no? Y obviamente no voy a decir aquí que me casé por amor, ¿no? En esos momentos te engañas, ¿no? Y ni siquiera es autoengaño, te engañas, ¿no? Porque pues ya con toda esa historia que yo traía, pues yo seguía como perrito, ¿no? Buscando, ¿no? O sea, dije, mi papá y mi mamá, adiós, no quiero saber nada de ellos, ¿no? Las demás gentes, adiós, ¿no? Y pues sigues buscando, ¿no? Dicen en los AA que no puedes dar lo que no tienes, ¿no? Y era algo que yo no entendía, ¿no? Me fui por esa salida fácil, ¿no? De decir, yo sí voy a hacer una vida bien, ¿no? Y dicen de Guatemala, pues me fui a Guatepeor, ¿no? Porque más fregué mi vida y más fregué la vida de ese otro ser humano, ¿no? Y son cosas que en algún momento Raquel no lo hubiera podido decir, ¿no? Porque para ella era la víctima, ¿no? Y les digo, así me caso, bien joven, y pues empecé a seguir esos parámetros, ¿no? Pero acumulando todo ese tipo de situaciones, ¿no? Y decía, ¿a quién se los digo? Les digo que llegue el alcohol a mi vida, y el alcohol fue el sustituto, ¿no? El sustituto que yo agarré de todas esas partes de la historia de Raquel que era necesario saberlas, ¿no? Empiezo a desquitarme, porque esa es la realidad, ¿no? Yo decía que con el alcohol no hacía daño, ¿no? Que el alcohol pues no tenía estragos en mi vida, y claro que los tuvo, ¿no? Porque era el que me daba el valor, ¿no? Para desquitarme de mi madre, porque esa era la realidad, ¿no? Cuando yo empiezo en esas etapas de alcoholismo, yo tenía a mi madre en casa, y yo muchas veces me jactaba y me daba gusto que ella me viera alcoholizada, ¿no? Porque veía que era esa forma de decir, ¿ya viste lo que hiciste de mí? ¿No? O sea, esto es lo que tú no querías de mí y esto es lo que soy yo, ¿no? En esos estados de alcoholismo, agarrar las jeringas de insulina, ¿no? Y quererle inyectar, ¿no? Ver el pánico y el terror en la cara de mi madre, ¿no? Diciendo que no hiciera eso, ¿no? Empezar esas situaciones, como les decía, de mis hijas, de empezar a ver a su mamá haciendo el ridículo, toda borracha, toda tirada, ¿no? Y es como empieza el alcohol, ¿no? Tenía que retomar esa parte de la historia de mi vida y ver cómo llego a esas situaciones en las que lo único que yo quería hacia los demás era pues puro desquite, ¿no? Pura venganza, ¿no? Porque esa era la realidad y las cosas que yo no quería hablar, ¿no? Por eso decía, son cosas que como mujeres dentro de la sociedad no es grato decirlas a los demás, ¿no? Porque queremos que la gente siga guardando el buen concepto de nosotras, ¿no? Pero cuando hablamos realmente de todos esos daños que hemos traído por dentro, ¿no? Cuando hablamos realmente de esa perversidad que tenemos en nuestra mente, porque hubo un momento en el que quisiste las cosas de la gente y cuando la gente te empieza a dañar, cuando la gente te empieza a lastimar, cuando tocan esas heridas que tienes, al momento te duele, ¿no? Pero después el admitir y el decir que te la van a pagar, que no vas a ser su pendeja todo el tiempo, que estás cansada de que la gente te siga usando de ese modo, ¿no? No me di cuenta, compañeros, no me di cuenta de todas esas situaciones que yo hoy puedo platicar, no me di cuenta cuando esto me ganó la partida, ¿no? No me di cuenta de todo el daño que generé a la gente que estaba a mi alrededor, pero lo que sí me di cuenta fue de todas las consecuencias que por ende vinieron, ¿no? Todas las consecuencias que todo esto trajo a mi vida, porque pues yo hay un momento en el que
empiezo a admitir que tengo un problema con el alcohol y creo que por eso y por el hecho de llegar a AA, pues ya se había parado el problema, ¿no? Ya se había parado la situación, ya se había parado todo lo que yo había ocasionado, ¿no? Y no quería ver todo lo que había sembrado en la gente, pues a mi alrededor, ¿no? Creía que por el hecho de tapar, la botella, todo iba a estar en paz, ¿no? Y pues obviamente que tengo que tener consecuencias bien, bien graves dentro de lo que es esta perversa enfermedad del alma, ¿no? Porque yo pues mucho tiempo me quejé de mi madre, me quejé de mi padre, decía que anhelaba muchas situaciones y a las personas que más destruí pues fue a mis hijas, ¿no? A la más grande, ¿no? El daño de ver todo eso, porque pues a fuerzas que cuando el alcohol entra a tu vida tú sientes que tú puedes con todo, ¿no? Tú sientes que te sientes Superman, ¿no? Te sientes que puedes volar las normas, te sientes que puedes volar las reglas, ¿no? Y que nadie se va a dar cuenta. Es muy desastroso cuando tú empiezas a ver todos los daños que has ocasionado, ¿no? Tengo que llegar a las aulas, dejo de tomar, según me apego a lo que es un programa, y pues vienen las consecuencias cuando mi hija la grande se vuelve alcohólica drogadicta, ¿no? Cuando tienes un hijo alcohólico drogadicto y que dices, pues, ¿qué hice mal? ¿No? O sea, ¿en qué fue lo que dañé? ¿Cuál fue el mal ejemplo que te di? ¿No? Ver cómo mi enfermedad llegó a esos extremos, porque muchas veces mis hijas, cuando me veían alcoholizándome, me decían que las tenía ellas, ¿no? Que las tenía ellas y que yo siempre estaba quejándome por un pasado, ¿no? Que yo siempre estaba anhelando a los demás. Hablábamos apenas dentro de una junta lo que era el egocentrismo, ¿no? Ese egoísmo, donde en esa sociedad la única víctima era yo, ¿no? Cuando no quise hacer caso omiso a los gritos desesperantes de mi familia, ¿no? A los gritos de esas hijas de atención, que así como en cierto momento yo lo quise tener, la enfermedad me ganó y entonces se la apliqué a ellas igual, ¿no? Empezar a hablar de esas cosas no era grato, ¿no? Ver hasta dónde llega esa parte que te consume, te absorbe, ¿no? Ya tienes un programa. Ya podía empezar a trabajar esas cosas y no las hice. Las omití, ¿no? Les decía, llega el caso de empezar a trabajar con esa parte y ver todo el daño y toda la destrucción que yo había hecho con ellas. Hoy, a la actualidad, pues claro que tuve que pagar consecuencias muy fuertes, ¿no? Tuve que pagar consecuencias muy fuertes porque el alcoholismo abarcó todas las etapas de lo de que son mis instintos, ¿no? Nos han enseñado en las agrupaciones de esos instintos, ¿no? Del social, material, emocional, sexual, ¿no? Y ver cómo en todas ellas el haberme agarrado de esa situación, cómo fui deformando, ¿no? Cómo le fui dando vida a todos esos defectos de carácter, toda la mala información transgiversada que yo le fui dando pues a las personas que estaban a mi alrededor, ¿no? Cómo al pasar el tiempo, cómo al pasar los años, empiezas a ver cómo empiezan a caer cada uno de la falsa vida que pensabas que tenías, ¿no? El empezar a ver cómo yo decía que tenía una casa, que tenía unas hijas, que tenía un negocio, que tenía una familia, ¿no? Porque eso es lo que te hace el alcoholismo, ¿no? Te bota de tu realidad, ¿no? Te fuga, te hace creer cosas que no son, ¿no? Y cuando viene esa fractura, ¿no? Con esa familia, eso que yo fui acumulando, porque hoy yo no puedo decir que una fractura de un matrimonio nada más fue al momento, ¿no? O porque fue por la otra persona. Hoy al paso del tiempo y viendo cómo creció la enfermedad, cómo yo metí dentro de mis 50 todas esas daños a esa familia, cómo fue tan gradual, ¿no? O sea, cómo fue tan gradual. Hoy yo no puedo decir que fue la otra persona, hoy yo no puedo quejarme de que fue mi mamá, de que fue mi papá, ¿no? Fueron todos esos cúmulos de historia que yo traía, que no supe encauzar, que no me dejé guiar, porque esa era la realidad, ¿no? Porque en su momento siempre hay gente
que se acerca y te da un consejo, pero la verdad es que yo no lo quise tomar, ¿no? Cómo hice una agonía y prolongué durante tantos años una pesadilla en una casa, ¿no? O sea, yo me quejaba tanto de mi casa y yo volví una pesadilla a mi casa, ¿no? Yo le hice la vida de cuadritos a una pareja, ¿no? Porque eso era lo que yo no quería hablar, porque dentro de esos estados de alcoholismo yo recuerdo cuando esa persona me decía, Raquel, ya no tomes, te va a hacer daño, eso está mal, ¿no? Y la verdad es que yo tomaba por dar de la mandarina a esa persona, ¿no? Por decir, así como tú me has chingado, yo te voy a chingar. Y quiero que pases y vivas todo el daño que tú me has hecho, yo te lo voy a hacer pasar a ti, ¿no? O sea, ¿qué ejemplo dimos, no? Cuando ocurre esa fractura, una de mis hijas agarraba y me decía que ella no creía en el matrimonio, ¿no? Que ella no quería tomar, ¿no? Porque veía cuáles eran las consecuencias de lo que había traído a su familia, ¿no? Como mujer, el empezar a hablar a lo mejor de estas cosas tan mínimas, claro que no es fácil, ¿no? Porque cuando llegas y en las aulas de recuperación escuchas a alcohólicos de peso y de fondo, alcohólicos que han estado en la calle, alcohólicos que han estado en el escuadrón de la muerte, pues que como que de algún modo es más válido dentro de la sociedad. Pero como mujer, la verdad es que no es fácil el venir a hablar y externar las partes que en tu infancia te dolieron, las partes emocionales que no tuviste de las personas que querías. Y lo que no, es más fácil es hablar cómo esa enfermedad transgiversó tu mente al llevarla a un grado que lo único que tú querías era venganza de todos, ¿no? Venganza de todos y muchas veces el no externar y hablar sobre esas situaciones, ¿no? Porque yo hoy con el paso del tiempo decía que cómo podía empezar a arreglar esas situaciones, ¿no? Porque yo me desquité de mi mamá bien feo, ¿no? Yo me desquité de mi mamá del modo más ruin y más fatal, ¿no? Porque ella llega a mis manos estando enferma y como les decía yo alcoholizada, decía que le iba a poner la insulina, ¿no? O sea, yo decía que la cuidaba y yo agarré el momento más oportuno y más adecuado para desquitarme de ella y gritarle todas las cosas que me había hecho, ¿no? Cuando yo vivo la experiencia, mi madre ya había muerto, ¿no? Y cuando los alcohólicos empiezan a hacer un poco de conciencia de todo el desmadre que has hecho en tu vida, júrenlo, compañeros, que yo durante muchos años estuve dentro de las aulas de recuperación con esa culpa, ¿no? Con esa culpa y el de decir, ¿cómo le pido perdón a un muerto, ¿no? O sea, ya no está aquí, yo sigo teniendo esa culpa y me sigo yendo a una hacienda y estoy esperando casi en una hacienda que baje Dios y me diga, sí, Raquel, ya por el tiempo que has estado, ya no hay pedo, ¿no? O sea, tener que entender esa parte de mi enfermedad, cómo fue tan ruin, ¿no? Y hasta la fecha, cómo muchas veces me gana, ¿no? Porque yo pude haber tapado la botella, pero ¿qué tal con mis emociones, no? ¿Qué tal con mis dependencias? O sea, realmente no has querido trabajar del todo esas heridas, ¿no? Porque sigues buscando y cuando apenas cualquier persona te saca la lengua, ya sientes que se te cae el pinche mundo y después viene a tu mente ese pensamiento de no más. Y viene la perversidad, ¿no? Empezar a hablar realmente de la enfermedad que tiene un alcohólico, que dicen que es síntomas de males más profundos, ¿no? De males emocionales, que tu historia no solamente dependió del hecho de que dijeras, era una botella, era una peda, ¿no? El alcohol en mi vida, compañeros, decía, oh, yo doy gracias a Dios que llegué en cierto momento y que no fondié como muchos, ¿no? Pero aún así no necesité fondear, terminar tirada en una banqueta, no necesité terminar en un hospital para haber matado las personalidades de mis hijas, ¿no? Para haberles dejado un pensamiento de lo que era un matrimonio, de lo que era una familia. ¿Y saben qué es lo peor? De como mujer que no tuvieras ni siquiera una pizca de amor propio, ¿no? Queriendo decir que tú dabas amor a los demás, cuando nunca te has dado amor a ti misma, ¿no? El alcohol simplemente fue el síntoma, ¿no? El alcohol simplemente fue la excusa.
porque realmente ver todas las consecuencias de lo que trajo cuando mis hijas vienen esa fractura y deciden quedarse con su padre y que me quedara yo, decía, sin nada, pues nunca había tenido nada. Dicen los alcohólicos, ¿no? Que cuando llegas aquí tienes que hacer una casa con buenos cimientos. Un enfermo emocional como yo, ¿cuáles buenos cimientos pudo haber hecho, no? Un enfermo emocional como Raquel, ¿qué fue lo único que pudo haber hecho, no? Pues como les decía, darle vida a mi mente, ¿no? Siguiéndome de esa forma, ¿no? Hoy a la actualidad, compañeros, a mí todavía me cuesta mucho trabajo el intentar tener una sobriedad, ¿no? Porque la abstinencia pues la he tenido, ¿no? Y la abstinencia todavía muchas veces trato de tenerla diciendo que no contesto, que no alego, que no peleo, ¿no? Pero no hay una sobriedad. No hay una sobriedad porque mi enfermedad es tan grande que muchas veces mi lucha es constante con mi mente, ¿no? Hoy de algún modo tengo claros ciertos conceptos, hoy sé que necesito estar diario dentro de una agrupación, hoy sé la magnitud de mi enfermedad, ¿no? Hoy sé de dónde vino la raíz de todo, hoy sé cuáles han sido los alcances de conducirme de ese modo, ¿no? Uno de los alcances de conducirme de ese modo y decir que yo era buena persona y que a la actualidad me duele mucho es que mis hijas, las chicas, no me hablen. Y son las cosas que uno tiene que aprender y a decir, a externar aquí, ¿no? Cuando tú no mides tu vida, cuando tú no entiendes la magnitud de esta enfermedad, cuando tú le das rienda suelta, ¿no? Les decía, no era necesario desbocarme en el alcohol, ¿no? O sea, realmente el desbocarme en todas mis actitudes, toda mi forma, como yo me he conducido en la vida. Dice el programa Los Ingobernables, ¿no? Una mujer totalmente ingobernable, queriendo que las cosas siempre se hagan como ella dice y como ella quiere y como ella piensa. Les decía, hoy a veces metiéndome a las juntas de estudio, escuchando a otros compañeros, escuchando lo que dicen, hay una parte dentro de mí, dentro de mi ser, dentro de mi alma, dentro de mi espíritu que empieza a estar un poco consciente de lo que es esta enfermedad, ¿no? Porque yo hoy sé que si no empiezo a aceptar lo que es esta enfermedad, lo que me ha llevado, sé que puedo caer peor, ¿no? Sé que puedo tener consecuencias más fuertes, ¿no? Y les decía, hoy trato de buscar una sobriedad, ¿no? No es fácil, no es fácil, pero hoy entiendo dentro de un programa que tengo que empezar a hablar con mi verdad, que tengo que empezar a hablar realmente con lo que muchas veces está en mi mente, ¿no? Porque para Raquel siempre fue fácil evadir esa parte y decir que no ocurría nada, decir que no pasaba nada. Todo ese cúmulo de emociones al paso de los años, yo hoy lo veo que fue como esa bola de las del desierto, ¿no? Que cada vez se fue haciendo más grande. Que el alcohol a final de cuentas pues solamente fue un aliado, ¿no? Como yo empezaba a compartirles, yo decía que el alcohol era mi amigo, ¿no? Claro que sí era mi amigo para una autodestrucción, ¿no? Hoy a la fecha yo tengo que ventilarme dentro de una tribuna y decir que a mí todavía sí hay una parte dentro de mis reservas mentales que cuando tengo un pedo muy grande, sí viene esa parte de que quiero tomar. Hoy es lo que yo tengo que empezar a hablar, porque si yo no empiezo a aceptar la perversa enfermedad de mi alma, las consecuencias que puedo traer son más grandes, ¿no? Es un tema de verdad muy amplio, compañeros, ¿no? Y a lo mejor hoy para mí no ha sido fácil el empezar a hablar de mi historia, ¿no? El empezar a hablar de mi historia, el empezar a hablar de mis consecuencias. Pero al menos para mí es muy gratificante empezar a hablar y decir, tengo un problema. Porque aunque estuve muchos años dentro de AA, yo pensaba que las cosas ya estaban bien. Y hoy sí puedo decir, tengo un problema, tengo una enfermedad del alma, tengo una enfermedad del espíritu, estoy en lucha. Yo lo decía apenas ayer en una junta, ¿no? Yo quiero ser de las personas que quieren cambiar. Y eso es parte.